Bendito sea el Señor. Bien, hermanos, tome su Biblia. El tiempo corre, el tiempo avanza y nosotros también. Gloria al Señor. Vamos a abrir la Biblia. Dios les bendiga a todos de una manera especial, pues es maravilloso poder servirle a Dios. Amén. Y poder compartir la palabra en esta tarde también es un privilegio para mí, y que Dios pues se glorifique en nuestras vidas, nos bendiga de una manera especial. Libro de los Salmos 138. Usted va a estar muy atento al libro de los Salmos, a la palabra. 138 del libro de los Salmos, en el verso 8. Yo quería que estuvieran todos los jóvenes, pero siempre nos faltaron algunos. Usted le va a llevar el mensaje, le va a compartir, le va a llevar lonche de lo que usted come hoy y lleve para la casa. Salmo 138, verso 8. Vamos a leer bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo 138, verso 8. Dice así: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén. Acompáñeme a orar. Maravilloso Dios, te damos gracias. Te alabamos y te exaltamos y te bendecimos. Y pedimos, Señor, que tu palabra sacie nuestra alma, nuestro corazón. Ella es medicina, alimento, Señor, para nuestra alma, para nuestro cuerpo, para nuestro espíritu. Bendícenos con tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Fuerte ese aplauso para el Rey. Puede sentarse. El Salmo 138, en el verso 8, hay un verso maravilloso donde el personaje principal que aparece allí es el nombre de nuestro Dios. En esta versión aparece como Jehová, pero en otra versión aparece como Yahvé, pero en otra versión aparece como Adonai, como Señor, como el Eterno. De todas maneras, Él es el mismo. Él sigue siendo Dios. Dice que Jehová cumplirá su propósito en mí. Amén, hermano. La palabra cumplir es una palabra maravillosa que aparece en este verso, porque está hablando de nuestro Dios, y nuestro Dios es muy cumplido. Amén, hermano. Cuando Él promete, lo cumple. Él no es como los políticos que prometen y si ganan, de pronto cumplen algunas cosas, pero si no ganan, jamás vuelven al barrio. Y las obras que comienzan a hacer en las campañas de política y algunas obras sociales que hacen, el inicio de hospitales, de puestos de salud, y eso a veces le echan los cimientos y echan unas 4 hiladas de bloque, y como perdieron, ahí le nace pasto y le nace maleza a esas construcciones, ahí queda, no cumplen ni años. Pero Jehová sí cumple. Él sí cumple, hermano. Él ha prometido que mañana volverá a salir el sol y sus misericordias son nuevas. Y mañana vuelve a salir el sol. Aleluya. ¿Cuántos le alaban? Jehová cumplirá su propósito en mí. La tercera palabra es la palabra propósito. Es decir, que Dios tiene un objetivo con usted, Dios tiene un objetivo conmigo, y Él quiere cumplir su propósito en usted y lo quiere cumplir en mí. Bendito sea el Señor.
Y la cuarta palabra clave soy yo. Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Cuántos lo creen? Jehová cumplirá su propósito. Dígalo duro. ¿O no lo cree? Si no lo cree, no va a llevarse la bendición para su casa. Pero si usted lo cree, Dios va a hacer grandes cosas con usted. Bendito su nombre. Y le he titulado: Jehová cumplirá sus propósitos. Grábese eso. Pero no solamente se lo grabe. Ese tema, hermanos, que Dios me ha regalado, es porque Dios quiere hacer algo en su vida. Solo que usted debe creer la palabra del Señor. Debe creer lo que Dios le dice. Nosotros debemos dejar que Dios cumpla sus propósitos. Como objetivo principal, depende de mí que yo quiera que Dios haga en mí cosas grandes. No vayas a desesperarte porque te vienen cosas grandes. Amén. David tiene que creerlo. Dios lo llamó a usted, me llamó a mí. Y especialmente a la juventud. Dios tiene grandes propósitos para realizar. Solo que usted y yo debemos dejar que Dios cumpla sus propósitos. ¿Por qué debemos dejar que Dios cumpla sus propósitos? Porque Dios es todo un caballero, respetuoso, que respeta el libre albedrío que le dio a usted y que me dio a mí. Y que Él no va a violar las normas, excepto en casos especiales como Jonás. Pero mientras tanto Él deja que usted decida voluntariamente dejar que Él entre en su vida, dejar que Él obre en su corazón. Pues Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es decir, que para que Dios cumpla sus propósitos en usted y en mí, usted y yo debemos dejar que Él entre al corazón, que Él obre en el corazón, que Él manifieste su gloria en el corazón. Y para eso es importante estar sometidos a Dios y que sea Él la persona más importante en nuestras vidas. ¿Y cuántos quieren que Dios cumpla sus propósitos en usted? ¿Seguro? Bendito sea el Señor. En el capítulo de Génesis 37 encontramos el ejemplo de un joven que se llamaba José. José, hijo de Jacob. Este jovencito, escúchenme bien los adolescentes, este jovencito llamado José, desde muy temprano, desde muy pequeño, Dios mostró que Él tenía cosas grandes con José. Y comenzó Dios a mostrarle a través de sueños, y en un sueño vio que él y sus hermanos cortaban espigas en el campo y hacían manojos, y que los manojos de todos los otros 11 hermanos se inclinaban al manojo de él. Fue un sueño que tuvo, pero Dios le estaba mostrando que iba a hacer cosas grandes con él. Cuando él cuenta el sueño a su padre y a su madre, y sus hermanos le tuvieron envidia, le tomaron en rencor y comenzaron a disgustarse contra él.
Y en otra ocasión tiene un sueño que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Se levanta al otro día, comparte con la familia el sueño y le dice el padre Jacob, le dice: pero ¿qué es esto, hijo, que estás diciendo? ¿Acaso yo y tu madre y tus hermanos nos postraremos ante ti? Pues era el menor, era el penúltimo de los hijos. ¿Acaso nosotros también nos postraremos? Sus hermanos le agarraron envidia, le agarraron rabia y le decían el soñador. Pero Dios tenía un propósito. Usted conoce la historia, que se fueron a pastorear sus ovejas, sus hermanos. El padre Jacob lo amaba mucho. Lo amaba tanto porque el proceder de José era diferente. Ojo, ojo, que si usted quiere que Dios lo use grandemente, tiene que tener un proceder especial. No debe andar dándose puño con los demás amiguitos del colegio. No debe andar hablando vulgaridades, ni contando chistes verdes, ni haciendo cosas que no convienen. José era un jovencito que desde muy temprano había decidido servirle a Dios de todo corazón, y desde muy temprano había dejado abierta la puerta de su corazón para que Dios entrara y cumpliera sus propósitos. Sí, porque para que Dios cumpla sus propósitos hay que dejarlo que Él lo haga. Porque si usted no se consagra, si usted no se santifica para Dios, si usted no se humilla, si usted no obedece a Dios, pues Dios no lo puede usar, sencillamente. Pues Dios no puede hacer lo que quiere hacer con su vida, porque usted, en vez de leer la Biblia, en vez de aprender textos de la Biblia, se pone a mirar los Simpsons. Y en vez de buscar en ayuno y oración, se pone a jugar fútbol. Y en vez de buscar a Dios leyendo la palabra y haciendo las cosas, ensayando y buscar a Dios, está haciendo otras cosas que no van a permitir que Dios obre en su vida. Para que Dios cumpla su propósito en usted y en mí, debemos permitírselo a Dios. Eso es decir, debemos buscar a Dios en santidad para que Él se glorifique. Y José, como Dios lo amaba, su proceder era mejor que todos sus hermanos. Los otros le agarraron envidia. Y una vez que lo mandó el padre Jacob a llevarle comida, lo tomaron y lo echaron en una cisterna. Y allí se condolieron de verlo en la cisterna y lo sacaron de allí y se lo vendieron a una compañía que iba hacia Egipto, unos mercaderes, y lo vendieron como esclavo. Cualquiera pudiera decir: pero mire, si Dios es tan grande, si Dios es tan poderoso, si Dios es tan bueno, y José amaba tanto a Dios y guardaba los mandamientos y era el mejor hijo de su padre, ¿por qué permitió Dios que lo vendieran como esclavo sus propios hermanos y se fuera de la casa a enfrentar unas situaciones difíciles, desconocidas para él? No, es que Dios cumple sus propósitos. Y para Dios cumplir sus propósitos, Él nos tiene que pasar por donde nos tiene que pasar. Amén. Aleluya. Se lo vendieron a la compañía. ¿Y qué pasó? Tomaron la túnica de colores que le había hecho. ¿Cómo se sentiría José? ¿Cómo sería el dolor de este joven que lo separaran de su padre que lo amaba tanto? De su madre, de sus hermanos, de las costumbres, acostumbrado a comer en su casa lo que prefería, pero lo vendieron. Póngase usted a pensar. Llegó a Egipto, lo compró un tal Potifar, pero Dios estaba cumpliendo sus propósitos.
lo compra Potifar y Dios comienza a bendecir a José. Y en todo lo que José ponía la mano prosperaba. Hasta que Potifar se dio cuenta que la mano de Dios estaba con José. Aparentemente no entendemos a veces el porqué de las cosas, pero Dios está cumpliendo sus propósitos. Aleluya. Y estando ya en alta estima, porque Potifar le entregó todo lo que había bajo su mando a José, excepto la esposa. Esa sí no. La esposa es única y exclusivamente de uno y de nadie más, terrenalmente hablando. No dicen ni amén. Yo no sé si esto está muy bueno o le estoy causando sueño en esta tarde, o alguna de las dos. O está tan atento a lo que está escuchando o está aburrido de escucharme aquí. Yo no sé cuál de las dos juzgue usted, pero sigamos con José. José, entonces, siendo prosperado por la mano del Rey de la Gloria en Egipto, en casa de Potifar, le viene la tentación del diablo, porque él nunca deja de meter su garra, que el Señor lo reprenda. Él siempre va a buscar la manera de entorpecer los planes del Señor. Y a usted le tiene que quedar bien claro que cuando Dios quiere hacer algo con usted, el diablo se va a levantar para ponerle el tropiezo, para que usted no busque a Dios. Pero allá usted, si no pelea y combate contra el enemigo y se somete a Dios para que Dios cumpla los propósitos que tiene con su vida. Eso sí le toca a usted y me toca a mí. Y entonces se enamoró la patrona de José. Y todos los días le incitaba. Y todos los días lo molestaba, lo buscaba. Hasta un día que Potifar se fue de la casa de viaje. Y estaba José, dice la Biblia, que estaba haciendo sus quehaceres y entró ella donde él estaba y comenzó a tocarlo y a sobarlo, y se le fue acercando. Y la mujer de Potifar no era cualquiera, era una mujer refinada, elegante. Y entonces ella se enamoró de José y comenzó a buscar la manera de seducirlo. Pero José le había dado permiso a Dios para que Dios cumpliera sus propósitos en su vida. José no era cualquiera. De nuestra época, Dios quiere jóvenes como José. Dios quiere varones como José, dispuestos a someterse a Dios y a rechazar cualquier cosa de este mundo por dejar que Dios cumpla sus propósitos. Y lo sobaba y lo acariciaba y lo seducía y le decía: duerme conmigo, duerme conmigo. Mira que Potifar no está. Yo creo que le decía: ay, papi, ay. Y yo creo que suspiraba la mujer de Potifar y hasta se fue desvistiendo para exhibir sus vergüenzas, tratando de conquistar a aquel joven puro, aquel joven santo, aquel joven que amaba a Dios, aquel joven que reflejaba santidad, aquel joven que Dios era la persona más importante en su vida. Aleluya. Y cuando ella le dice: duerme conmigo, entonces le dice: ¿cómo haría yo tan grande mal? Y pecaría contra mi Dios, y ofendería a mi Dios, y yo traicionaría a mi amo terrenal Potifar. ¿Cómo haría yo tan grande daño si todo lo que hay aquí lo puso bajo mi mano, excepto tú? Y dice que ella insistía, y viendo que ella insistía, él salió a correr y dejó su ropa en las manos de ella, porque ella lo agarró
Lo agarró a la fuerza, a las malas, para acostarse con él. En otras palabras, para violarlo. A la fuerza ella quería, el diablo, que el Señor lo reprenda. Él quiere a la fuerza que le sirvamos a Él. Mientras que Dios respeta nuestras decisiones. Mientras que Dios respeta nuestro libre albedrío. Mientras que Dios es prudente, sabio, inteligente. Y no quería que se acostara con él a la fuerza, y él prefirió correr que pecar contra el Señor. ¿Cómo la ve? De esos jóvenes, de esos varones necesita el Señor aquí en Nuevo Horizonte. Necesita el Señor mujeres valientes de la misma manera. Pero hay lugares en la tierra, en nuestra época actual, que cuando alguna muchacha les dice: adiós papi, me voy a volver evangélica, él cambia de caminar. Ay, se cree la última Coca-Cola del desierto. Ay, y se va diciendo: y tan churro que soy, se lo va a tragar el diablo pero frito. ¿Cuál churro ni qué nada? Es la misma tentación del diablo, a ver si logra si logra entorpecer el propósito de Dios en la vida del joven, en la vida de la señorita, en la vida del adolescente, en la vida del caballero, en la vida de la dama. Jehová cumplirá sus propósitos, pero hay que dejarlo que Él obre. ¿Y sabe qué pasó? A esta mujer, cuando se vio burlada, cuando se vio despreciada, comenzó a gritar y a decir que él la iba a violar. Mentiras, mentiras, sino que de la decepción. Y para una mujer que le sirve al diablo y que es carnal y que se le brinde a una persona, a un varón, y ese varón la rechaza, eso no lo puede soportar. Y eso es lo que más rabia le puede dar a una mujer. Entonces comenzó a calumniarlo y regó el cuento y regó la bola diciendo que era que él la iba a violar. Y entonces lo metieron a la cárcel. Pero ¿por qué si él hizo lo bueno? ¿Por qué si él estaba actuando rectamente? ¿Por qué Dios dejó que lo metiera a la cárcel? Porque es que los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios. Una cosa piensa el burro. Ajá. Y otro que lo está enjalmando. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando las cosas nos suceden y nos pasan. Porque Dios está haciendo un proceso en nuestra vida. Dios está obrando en nuestra vida para poder cumplir sus propósitos en nuestros corazones. Y lo metieron a la cárcel. Y allá en la cárcel, ¿qué pensaría José? Pero me imagino que él le daba gracias a Dios. Para él era mejor estar en la cárcel que haberse acostado con la patrona. Porque es que el diablo a veces nos pinta pajaritos de oro. Y las cosas de este mundo pasan. El mundo pasa y sus deseos. Pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Eso sí, póngale la firma, mi hermano. Los deseos, porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero nosotros en Cristo permaneceremos para siempre. Allá en la cárcel, alabe al Señor. Allá en la cárcel, hermano, Dios comenzó a prosperarlo, hermano. Porque no importa dónde tengamos que ir, lo importante es que Dios esté con nosotros cumpliendo su propósito. Y allá en la cárcel, después de estar calumniado, yo creo que la gente decía: mirá al evangélico, el pastor, míralo, violador, ladrón, sinvergüenza, y cuántas cosas no le dirían. Injustamente aquel varón José, aquel joven. ¿Y cómo se sentiría él cuando escuchaba los murmullos y los comentarios que habían de la gente? ¿Qué vergüenza sentiría él cuando lo trataban de violador,
cuando no fue así. Pero Dios conoce lo que se hace en lo secreto. Dios conoce lo que la gente hace en lo oculto. Y él solamente adoraba al Señor y le servía con toda el alma. Y allá en la cárcel, dos de los encarcelados tuvieron, dos de los jefes en la cárcel tuvieron dos sueños. Y a uno de ellos vino y él interpretó el sueño. Y como José le dijo, le salió el sueño, fue restituido al tercer día. Y otro también tuvo otro sueño y se lo contó y le dijo: José, tú serás restituido, serás sacado de aquí, pero te matarán al tercer día, morirás, te colgará el rey. Faraón te colgará. Y preciso todo salió así. Pasaron los años, el panadero salió y todos salieron, los que estaban presos, los que tuvieron los sueños. Y el rey, el faraón tuvo un sueño de 7 vacas flacas y 7 vacas gordas, de 7 espigas frondosas y 7 espigas raquíticas. Y no había quien interpretara el sueño de Faraón. Y no había en todo Egipto, no había adivino, no había brujo, no había hechicero. Pero ¿qué podrán hacer los pobres brujos? ¿Qué podrán hacer los pobres hechiceros ante las revelaciones divinas? Los brujos lo único que saben es fumar el tabaco, fumar chicote y robar a la gente. Lo único que saben, que el Señor los libere, que el Señor los salve. Amén, hermano. Y no había quien pudiera interpretar el sueño. El faraón se turbó. Y entonces se acordó el jefe de la cárcel que él había estado preso y que Josué le había interpretado el sueño. Y lo mandaron a llamar. Y cuando lo mandan a llamar, ya usted sabe la historia. Entonces José interpreta los sueños de Faraón. Y le dice: Faraón, los dos sueños son similares el uno del otro. Las 7 vacas gordas y las 7 espigas gordas son 7 años de abundancia que vendrán sobre la tierra de Egipto. Porque él desde pequeñito había tenido sueños. Desde pequeñito Dios le había mostrado cosas grandes. Desde pequeñito él soñaba e interpretaba lo que Dios iba a hacer. Por eso él le contaba a la familia. Y ellos, en vez de creer el mensaje de Dios, le agarraron rabia. Las 7 vacas gordas y las 7 espigas frondosas, mi rey, son 7 años de abundancia que vienen sobre la tierra de Egipto. Pero, mi rey, el Dios de los cielos revela que las 7 espigas flacas, raquíticas, feas, y las 7 vacas flacas son 7 años de miseria, de escasez, que va a venir sobre la tierra de Egipto. Entonces el rey dice y reconoce que viene de parte del Señor y le dice: entonces, ¿qué se hará? Y le dice José al rey: haz esto, mi señor Faraón, búsquese a una persona sabia, inteligente y recta y correcta, y en los 7 años de abundancia hagan graneros y bodegas grandes y amontonen para los 7 años de escasez. Y al rey le pareció buena la propuesta. Porque es que cuando Dios está conmigo, cuando Dios está con usted, cuando Dios va a cumplir sus propósitos, no hay diablo que los estorbe, hermano. El Señor lo hace. El diablo se opone y pone tropiezos y pone cosas, pero cuando usted y yo tenemos bien clara la misión y el objetivo de Dios, Dios cumple sus propósitos. Y le dice el rey: pero ¿a quién vamos a buscar? ¿Y quién más sabio, inteligente y prudente como tú? Pues tú serás el que va a estar al frente. Aleluya. José, odiado por sus propios hermanos, luego a la cisterna fue tirado, porque Dios lo tenía para cosas grandes. Luego a la cisterna fue tirado y luego a la cárcel fue llevado, porque era un propósito de Dios. Terminó siendo un privilegiado
dándole comida a una nación. Tú también eres ese José. Tú eres grande en las manos de Dios. Pero primero es el proceso y después vienen los sucesos. Si tú lo estás pasando, Dios te está preparando ahí. Porque lo que te viene, porque lo que te viene, dígalo duro, porque lo que te viene, porque lo que te viene, aleluya. Dios cumplirá su propósito en mí. Imagínense, hermano, José terminó en Egipto siendo el segundo después de Faraón. Y la gente venía, comenzó la tierra a producir en abundancia y comenzaron a edificar graneros y bodegas grandes y almacenaron grano en cantidades. Y preciso, se cumplió la profecía y vino la miseria y la escasez y comenzaron a venir de otras partes a buscar comida. Se regó la fama: en Egipto hay comida, en Egipto hay comida, allá hay un señor, hay un líder que ha sido prosperado. Y la gente y todas las naciones corrían, y entre ellos llegaron sus 11 hermanos a Egipto. Y el día que llegaron a Egipto a pedir raciones, a comprar raciones, se postraron delante de aquel segundo faraón que había en Egipto. No lo conocían, ni sabían qué había pasado con José. Ellos quisieron hacerle un mal, pero Dios todo lo encaminó para bien. A los que aman a Dios, todas las cosas, dígalo, le ayudan a bien. Y se cumplió el sueño, hermano, que había tenido José. Que 11 manojos se postraban, los 11 manojos de sus hermanos se postraban ante el de él. Y pidieron comida, y bueno, usted conoce la historia. Luego tienen que volver por más comida. Ya se delata todo y se sabe todo el proceso que Dios hizo. Y entonces manda a llamar al padre y a toda la familia, y se vinieron 70 personas. Se vinieron de la tierra de Canaán y entraron a Egipto. 70 personas. Y esas 70 personas, entre ellos venía el padre, y todas esas 70 personas, cuando lo vieron, me imagino que se postraron y le rindieron homenaje a aquel gran hombre que estaba en Egipto, puesto por Dios, Dios cumpliendo el propósito para darle comida a mucha gente que iba a perecer de hambre. Jehová cumplirá tu propósito. Lo hizo Jehová con Daniel, con Jeremías, lo hizo con David, lo hizo con muchos más, y lo quiere hacer con usted. Ay, qué amén tan flojo. Claro, si usted lo cree, Jehová cumplirá su propósito. Usted puede ser un gran predicador, usted puede ser un gran vocalista, un gran guitarrista, un gran pianista, un gran timbalero, un gran acordeonero, un gran guitarrista, un gran trompetero, flautista, corista, maestro, apóstol, etcétera. Dios tiene muchas cosas grandes para hacer. Solo que usted debe dejar que Dios cumpla el propósito en su vida. ¿Sabe cuál es la clave? No quieren saber. ¿Saben cuál es la clave? Someterse a Dios. Someterse a Dios. ¿Cómo es el proceder suyo cuando no está en la iglesia? Cuando usted está en el trabajo, cuando usted está en el colegio, ¿cómo se porta en el colegio? ¿Cómo se porta en la casa? ¿Cómo vive para Dios? Someterse a Dios es la clave para que Dios haga con usted y conmigo grandes cosas. Y como dicen por ahí, para el buen entendedor, entonces póngase de pie. Vamos a orar dándole gracias a Dios.
Dios quiere cumplir sus propósitos. ¿Cuántos quieren dejar que Dios cumpla sus propósitos? Así que no se aflija. Si alguna adversidad le ha venido, si alguna situación compleja se le ha presentado, todo ayuda para bien a los que aman al Señor. Maravilloso Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta preciosa tarde. Sea glorificado tu nombre, sea honrado tu nombre, sea bendecido tu nombre. Señor, tú eres bueno, Señor, tú eres santo, Señor, tú eres precioso, Señor, tú eres bello, mi Rey. Señor, hemos pasado por momentos difíciles, pero todo ha sido para bien. Hemos pasado por momentos duros, Señor, sí, pero todo ha sido para bien. Señor, mira a los jóvenes, mira a los adolescentes, mira a las damas, los caballeros, mira a cada hermano, los líderes, los pastores. Mira a todos aquellos, Señor, que una adversidad ha venido atravesando sus vidas, Señor, pero tú harás cosas grandes. Tú te glorificarás de una manera especial, mi Rey. Yo te ruego que te glorifiques en los niños, mi Señor. No permitas que el diablo se robe el objetivo. Dios mío, que el diablo se robe la fuerza de los niños para prepararse, de los jóvenes, para prepararse, mi Señor. No permitas que los problemas, que los gigantes que se levantan quieran quitar, puedan destruir el propósito, Señor, en los niños, en los jóvenes, en todos. Padre, reprende al diablo, reprende a los demonios, reprende a los espíritus inmundos, reprende a los espíritus de las tinieblas, reprende la brujería, reprende la hechicería, reprende el satanismo, reprende las obras del diablo en el nombre de Jesús. Y glorifícate, mi Rey, en cada una de nuestras vidas. Padre, comienza a levantar ministros, ministras, comienza a levantar cantores y cantoras, músicos y músicas, Señor. Comienza a levantar, Dios mío, líderes. Pon en el corazón un deseo de evangelizar, de predicar, de enseñar, de orar, de buscar tu rostro, de ayunar, de congregarse, de hacer la obra. Dios, tú tienes grandes cosas con los jóvenes. Tú tienes grandes propósitos con la familia. Tú tienes grandes propósitos con los niños. Tú tienes grandes propósitos, mi Señor, con cada uno. Nosotros esperamos en ti, Señor, así como esperó José, así como esperaron muchos en la Biblia, esperando el cumplimiento, Señor, porque tú cuando prometes cumples. A ti no se te olvida, mi Señor. Se nos olvida a nosotros, pero a ti no se te olvida nada. Tú lo cumples, Señor amado. Te damos gracias. Padre, que esta palabra quede en el corazón de cada hermano y hermana, especialmente en la mía, mi Señor, en mi propia vida, en mi propia alma, mi Rey. Señor, ayúdanos, te damos gracias. Sea glorificado tu nombre, mi Rey. Sea exaltado tu nombre, mi Rey. Gracias por esta oportunidad tan especial que tú nos has brindado, Señor amado. Te damos gloria y honra en el poderoso nombre de Jesús.